Les voy a mostrar mi pantalla y la presentación. Les estoy pasando la presentación, pero también les voy a enviar el documento donde está un poquitito más desarrollado. Así ustedes tienen como que el pack completo para entender a detalle. Y esto igual lo voy a subir a la plataforma. Entonces, ahora sí están viendo mi pantalla, si no me equivoco. Sí. Voy a ver si estoy grabando la clase. Sí. Entonces, chicas, no perderemos más tiempo y empezaremos con estructuras narrativas. Básicamente, en la anterior clase nos hemos dedicado a hacer todo lo que sería de producción audiovisual y cine en específico. Habíamos hablado sobre el cine independiente, sobre el cine de autor, el equipo de trabajo que nosotros necesitamos para realizar producción audiovisual y los elementos necesarios, ¿sí? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hablar son sobre las estructuras narrativas o las categorías cinematográficas sobre las cuales nosotros tenemos que empezar a identificar la estructura con la que se está trabajando para poder como que entender correctamente la historia, ¿sí? Acá tengo un video. Uy, ya no está mi video. Bueno, voy a enlazar un video y por favor, así sí está. No lo vamos a ver por el tema tiempo, pero sí quiero que ustedes la vean, pero que básicamente este video va a resumir la estructura aristotélica, la clásica, que ya habíamos avanzado en clases y también les había explicado, si no me equivoco, hace como 2 clases, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una estructura narrativa, básicamente es la forma en la que nosotros vamos a empezar a contar nuestras historias, ¿sí? Por tanto, hasta que cargue el video, empezaremos con esto. Creo que ya. Entonces, hasta que cargue, les voy a explicar estas 2 diapositivas primero, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la estructura narrativa, básicamente lo que hacemos es generar una temporalidad fílmica, ¿sí? ¿A qué nosotros nos referimos con esta temporalidad fílmica? Básicamente a que a nuestra estructura, a nuestra historia, nosotros le tenemos que dar ciertos tiempos. ¿Se acuerdan cuando les dije esto de sabor por contar y tiempo por narrar? Que engloba a la producción cinematográfica. Básicamente la temporalidad fílmica llega a ser exactamente lo mismo, si es que ahora el internet nos permite. Ahora sí. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestra historia en un tiempo de una duración determinada, ¿sí? El tiempo en el que se va a contar la historia y el tiempo final, la duración final que va a tener esta historia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo contar en 1980 mi historia, pero voy a contar toda esta historia en 1 hora 30, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo es de la historia y cuando hablamos duración determinada se trata de la proyección. Hay películas que se desarrollan en los años 70, pero tienen una duración de aproximadamente, yo que sé, la mayoría de las películas son 90 minutos, etc. ¿Sí? Hay una peli buenísima que he visto este fin de semana y que tiene una estructura narrativa muy interesante. Y si es que tienen Netflix, les recomiendo ver, no estoy segura si es que hay en YouTube, pero se llama Palmeras en la Nieve y es con su actor favorito, el Mario Casas. Así que ustedes la logran y la ven. Es una película con una estructura narrativa bastante interesante porque es como que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y al final recién puedes entender la historia en su totalidad, ¿sí? Les voy a mandar el nombre y si pillo el link en internet también les voy a pasar y si no, si tienen Netflix también pueden buscar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos elementos tenemos que saber con exactitud el tiempo donde se va a desarrollar nuestra historia, ¿sí? Cuando hablamos la anterior clase sobre los elementos cinematográficos es que nosotros tenemos que hacer la escenificación de nuestra
de nuestra locación en este caso, de acuerdo a al tiempo en la historia que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Si estamos haciendo una película del 2020, entonces tendremos artefactos más tecnológicos, más inteligentes, un tipo de diálogo un tanto más distante por el uso de las tecnologías, yo qué sé, ciertas características que realmente me den a entender el tiempo de la historia. Y de la proyección básicamente es lo que se define en cuánto tiempo yo tengo que contar la historia. ¿Qué es lo recomendable? Y quizás en algunas películas que ustedes han visto es ¿por qué en una película dura, yo que sé, 2 horas, pero realmente la podían haber terminado en 1 hora? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la duración de la proyección, tenemos que considerar que realmente tenemos que contar de manera lo más concreto y directo posible, ¿sí? Sin repetir, sin redundar, que hay muchas películas que usan la redundancia para expandir más su duración, ¿ya? Entonces hay que tratar de contar lo que debemos contar en el tiempo necesario, ¿sí? Sin disminuir, sin aumentar, simplemente que sea claro, concreto y al grano, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros entendemos la diferencia entre el tiempo y la duración determinada de nuestra producción audiovisual, también tenemos que considerar aspectos dentro del tiempo de la historia, en este caso el interno o el diegético, que básicamente se clasifican en dos, el lineal o el discontinuo. Cuando hablamos de una historia lineal, es cuando estamos desarrollando un tiempo cronológico que transcurre entre un punto A y un punto B en la historia, ¿sí? Tenemos un final y tenemos un cierre. En cambio, cuando nosotros tenemos una temporalidad fílmica discontinua, es una reestructuración del tiempo lineal que básicamente se hace a través del montaje. Básicamente aquí nosotros en el orden de la historia lo que hacemos es explicar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes momentos específicos para contar la historia. Entonces aquí no tenemos un punto A y tenemos un punto B, podemos tener un punto A, un punto C, un punto B, otra vez A, otra vez C, otra vez B, ¿sí? El discontinuo básicamente van a llegar a ser la mayoría de las estructuras narrativas que vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las alteraciones cronológicas del tiempo, en este caso las anacronías, que básicamente van a ser los que van a generar la ruptura del relato. ¿A qué me refiero yo con la ruptura del relato? Básicamente a que en este espacio lo que yo voy a hacer es darle un tiempo hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Yo estoy en el presente, pero inmediatamente puedo retroceder hacia el pasado o puedo adelantarme hacia el futuro. Las anacronías tienen dos componentes, la analepsis, que es el flashback, y la prolepsis, que es el flash forward, que básicamente es el futuro. Fácil, analepsis pasado, prolepsis futuro, ¿sí? Entonces, desarrollamos un poco más la analepsis, o el flashback, que es más conocido, ¿sí? El narrador, o los protagonistas en este caso, trasladan la historia hacia el pasado. Por ejemplo, esto de Forrest Gump, se han visto, hay bastantes flashbacks, si se dan cuenta, porque está en el presente, ¡pum!, vuelve al pasado para que nosotros entendamos la situación del presente. Volvemos al presente, continuamos, ¡pum!, pasado, entendemos la situación, el por qué ahora es así, ¿sí? Entonces el flashback es muy utilizado para irnos hacia el pasado. Y la prolepsis, que sería el flash forward, que básicamente es donde el narrador anticipa las acciones y se adelanta en el tiempo. A ver, en las películas que les di de tarea, por ejemplo, ¿cuál tendría un flash forward? ¿Chicas? ¿Hola? Tuviera la de Amores Perros. Amores Perros, ¿en qué parte? No, no tuviera. Ah, sí, sí, le dices no. Es de tiempo pasado. Amores Perros No, tiene bastante flashback. No, pasado. Moana tiene una estructura de viaje del héroe. Forrest Gump Pero ninguno hay.
¿Qué película escogiste tú, Mahdiel, para la estructura clásica? Ah, la película de Selena Quintanilla. Ya. ¿Y esta tiene más flashbacks o tiene flash forwards? Creo que tiene flashbacks. Flashback. Ya, a ver. Flashback. ¿Quién está? Nelvia. ¿Qué peli has escogido con la narrativa clásica? Bueno, si es narrativa clásica, no se tendría que tener. Bueno, o sea, sí se puede tener, pero son elementos que van a adecuar a esta estructura clásica, ¿sí? Nelvia, ¿en qué peli has escuchado, has elegido la opcional? Nelvia. Ay, perdón. La opcional está. Sí, sí. ¿Cuál has elegido tú? La de. Elegí, bueno, vi dos. Una, la de Sabrina Quintanilla, y la otra, la de Cenicienta, la película, que es lo más común que me salió. Ya. ¿Y tienes escenas en Cenicienta de flashback o flash forward? Creo que en este caso Cenicienta no cuenta con ninguno de los dos, ¿no? Sí, sí, no cuenta con ninguno porque es narración en el momento. En el O sea, tiempo. el hecho es en el momento. Es genial. Eso. Sí. Kate. Sí, Lice, vi el de Justiciero Ya. y ese tampoco es. Bueno, sí tiene una parte que es en el flashback, cuando recuerdo. Y estas No, básicamente son escenas que nos van a permitir entender la situación actual, pero podemos contar de una manera lineal. Hay películas que tienen flashback cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con el presente, pero retrocedemos y vamos del pasado hacia ahora. Entonces seguimos esta línea. Empezamos aquí la película en el ahora e inmediatamente retrocedemos para explicar el por qué estamos aquí ahora, ¿sí? Esos también tienen una estructura clásica, pero ya tienen una distribución más diferente. No es tan como que pasado, presente, futuro, como nosotros esperamos, o presente, futuro, ¿sí? Y Lore, ¿qué peli has elegido? dicen que he visto predicción. Dice que es buena, no la vi. Escucho buenos comentarios. Sí, es buenísima. Entonces ahí tiene, digamos, creo que tiene más flashback, no dice, porque empieza del pasado, de ahí está en el presente, y ahí otra vez va en el pasado, y así va contando, y vuelve al pasado para vengarse y así. Creo que son diferentes y tiene más flashback, ¿no? Sí, básicamente, si se dan cuenta, en todas las películas que han visto, por ejemplo, Cenicienta es la que tiene una estructura narrativa súper clásica, que no tiene ni flashback ni tiene flash forward, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una narrativa clásica, sencilla y simple, nosotros no tenemos anacronismos, donde nosotros no rompemos el relato de nuestra historia, ¿sí? Quiere decir que nosotros continuamos en una misma línea y eso tiene una estructura específica que se llama, ahorita les digo, que se llama el trozo de vida. Ese es el formato que nosotros utilizamos, ¿sí? Ahora, de esto tienen dudas, chicas, de las alteraciones cronológicas. Es muy importante que mientras nosotros vemos películas o cualquier producción audiovisual cinematográfica, empecemos a reconocer las anacronías, donde se está rompiendo el tiempo de nuestro relato, de nuestra historia, ¿sí? Si estamos en presente, se puede ir al futuro y vuelve al presente. Si estamos en el presente, puede ir al pasado, pero vuelve al presente, ¿sí? Siempre tenemos que volver al tiempo donde nosotros hemos realizado la anacronía, la ruptura del relato, ¿sí? Y estas anacronías se dividen en dos. La analepsis, que es el flashback, y la prolepsis, que es el flash forward, ¿sí? Ustedes adecúense a cualquier nombre, pero en el examen va a estar esto, porque es un poco confuso y a veces prolepsis lo llaman como flashback y analepsis como flash forward. Entonces, no, lo que quiero es que tengan súper claro estos elementos. ¿Tienen dudas hasta aquí?
No, Lisa, está bien. Todo claro. Entonces, ahora sí empezaremos. Lisa, Dime, perdón, dime. Nelia. antes de... había visto una película, no sé si es súper antigua, eh, El Departamento. Tiene una, o sea, narra la historia así como tal en tiempo presente, en el momento, y al final de recién hace notar, digamos,